En esta ocasión es un acto especial porque nos vienen a presentar una obra que estoy seguro será de sumo interés para ustedes, y para ello pues tenemos aquí a nuestro personal que conforma el honorable presidium, al cual presentaré a uno por uno. En primer lugar quiero darle la bienvenida al CEPIN a la doctora Adriana Sandoval, coordinadora de la UAER UNAM. También nos acompaña la maestra Miriam Arroyo Damián, que es coordinadora de aquí de la trayectoria genómica alimentaria. Y por supuesto a nuestro coordinador, el doctor Eduardo Santiago Nabor, de aquí de Multiculturales. Y pues le damos la grata también bienvenida y estamos contentos por su presencia a el doctor Yanga Villagómez, que viene del taller editorial La Casa del Mago y es quien viene a presentarnos la obra que hoy intitula El Cepín. Y sin más por el momento, pues le damos la bienvenida a todos y le cedo la palabra al presidente. Bueno, yo les agradezco su presencia y agradezco también al doctor Yanga, que él es investigador del Colegio de Michoacán y esta vez nos ha traído aquí la presentación de una obra que van a ver que es muy interesante. La presentación del libro creo que podría ser de la siguiente manera, que la doctora Adriana comenzara a platicarnos sobre esto, y así como en el orden en que está el cartel, para que así nos organizamos. ¿Sí? Bueno, agradezco la invitación del doctor Nabor, que hemos estado colaborando en otros asuntos, al final de cuentas relacionados. La verdad que muchas gracias. También a quienes están organizando el seminario y ahora esta presentación del libro, y luego a mis colegas, a Yanga también, que me dio mucho gusto tener la oportunidad de leer este libro. Y quiero decir de antemano que es un libro de fácil lenguaje, en términos generales, es un libro atractivo y que pone a pensar. Y eso me parece que es algo muy importante. Bueno, voy a leer algunas notas. ¿Sí se escucha bien o se escucha eco? Yo escucho eco, pero ¿se escucha bien? Muy bien. Hacia una reflexión decolonial de la alimentación en el occidente de México es el título de este libro. Es un libro coordinado por Claudia Rocío Magaña González y Yanga Villagómez Velázquez. Es un libro que se publicó en el año 2018 por el taller editorial La Casa del Mago en México, y ya no tuve oportunidad de preguntar, de investigar, pero me imagino que es una editorial alternativa, ¿no? Sí, porque otras... Oh, ya no, pero la publicación es de México. Dice México aquí. Impreso en México. Pero bueno, en Guadalajara. Muy bien, eso también llama la atención, que es una casa editorial alternativa para ver estos temas. Quiero iniciar con un conjunto de palabras cuestionadoras, desde una postura hasta provocadora, que se asume en general en los trabajos. Son 7 capítulos y 16 reflexiones. Y son prácticamente más del doble de las reflexiones que los capítulos o los tratados. Como un motivo más, si es que acaso no habría suficientes motivos, para mirarnos a sí mismos, mirar a los demás y mirar nuestro entorno. ¿Desde dónde? Desde las distintas posturas sociales, y aquí sí coincidimos en este tiempo. Quiero decir, como persona que vive y convive, y ya desde cada uno de ustedes como estudiantes, nosotros ahorita como presentadores, pero también como, al final de cuentas, una persona y un grupo de personas que convivimos y estamos aquí convocados con el mismo motivo. Estas palabras son alimentación, producciones en plural y consumos, organización social, comunidad, familia, local, región, políticas públicas
e investigación. Y a partir de ello, una lectura de las propuestas que vienen del libro. Vamos con las primeras. Alimentación, producciones y consumos. Los trabajos, por citar algunos, de Isabel Cristina, Marina Viola, Eduardo Pérez Cárdenas y las reflexiones de Rodolfo González Figueroa, invitan a situarse en una postura crítica frente a los modelos occidentales, científicos, de producir alimentos, pero también de consumirlos. Se critica el despojo de tierras, el despojo del agua, la contaminación de la tierra, pero también la contaminación de las personas por agrotóxicos, las limitaciones para producir alimentos de quienes sí quieren producir alimentos sanos. También se critican los conocimientos impuestos desde la educación formal. El escenario nos debe de llamar la atención, que también está en el libro, y ahí recuperé algunas cifras. 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema. El 60% del ingreso familiar de las áreas rurales marginadas depende de la producción agropecuaria. Y eso también llama la atención por los intereses de tesis que desde luego a través o a partir de esta universidad las diferentes carreras tendrían que estar vinculándose con los problemas locales, con los problemas regionales. Definitivamente aquí la producción agrícola y pecuaria son un asunto muy importante, ¿no? Y que tendrían que estar aportando las tesis. En el país, más o menos 112 millones de humanos, casi el 70% sufre de algún tipo de inseguridad alimentaria. Y de una población de 11 millones de niños menores de 5 años, 5.100.000 niños sufren algún tipo de desnutrición, ya sea crónica, anemia, bajo peso, delgadez o sobrepeso. 6.5 y 10 millones de personas en México, es decir, como el 7% de la población, sufre diabetes. 500.000 de personas murieron a causa de esta, tan solo en el sexenio anterior. 5 y 10% de la población nacional presenta desnutrición variada, y hay una llamada politización de las comunidades rurales, entre otros problemas que se tienen, suponiendo, o más bien no suponiendo, tomando en consideración las políticas públicas que buscan resarcir o remediar o eliminar ese tipo de problemas que se acaban de denunciar. Para llamar su atención, además, quiero decir que esos ya son datos que están fuera del libro. América Latina es líder junto con Estados Unidos en el consumo mundial de agrotóxicos. Brasil y Argentina encabezan la lista de mayores usuarios en la región, habiendo aumentado ampliamente su utilización de esos productos, sobre todo del glifosato. Ustedes saben que en México, y concretamente aquí en nuestra región, en la Ciénega o en el noroccidente de Michoacán, se emplea el glifosato debido a la adopción de cultivos transgénicos a escalas grandes en las últimas 2 décadas. Bueno, en Brasil el uso de agrotóxicos ha aumentado 190% en 10 años. El 70% de los alimentos de este país están contaminados con agrotóxicos. Entre 2009 y 2013, Paraguay quintuplicó su importación de agrotóxicos, y según Greenpeace, en México se permite el uso de 29 agrotóxicos que están prohibidos en otros países. El aguacate, la caña de azúcar, la producción de zarzamora, arándano, frambuesa, las que se llaman frutillas o berries, emplean también diversos tipos de agrotóxicos. La producción de granos también, ¿no? En los híbridos, hortalizas, están usando este tipo de insumos. ¿Qué hacer con este panorama que tenemos en la población? Bueno, uno es en la producción y otro es en el consumo. ¿Qué hacer? La verdad es que el libro hace, a partir de los trabajos y las reflexiones, una serie de propuestas. Y yo quiero enumerar 3 de estas. Una es la vuelta a producir alimentos.
a producir alimentos propios y a consumir alimentos sanos. ¿A partir de qué? De la agricultura orgánica. En la región Latinoamérica, alrededor de 5 millones de hectáreas son cultivadas en forma orgánica, según el trabajo de Yaga y colega, que es David Rodolfo Domínguez. Entonces, repito, en Latinoamérica 5 millones de hectáreas son cultivadas en forma orgánica. Ahí podríamos, yo inmediatamente pensé con esta cifra, se produce, pero ¿quién la consume? En México, sí es cierto, ha crecido, pasó de 25,000 hectáreas a 400,000 hectáreas la producción de orgánicos. Tan solo para comparar la superficie sembrada de aguacate, que la mayoría de esta producción de aguacate es de tipo convencional, es decir, que tiene un uso intensivo de agrotóxicos, fue de 112,673,000 hectáreas tan solo en el año 2012. Y la verdad, tanto el aguacate como las berries, nada más es de que uno pasa en una temporada que atraviese cualquier ruta de carretera de este lado, y pasa el siguiente mes y hay más tierras deforestadas y ya se ve o cultivo de berries, aguacate y también caña, que también está aquí en nuestra región. El cultivo de aguacate, ustedes saben y también lo denuncia aquí en este libro, tiene un comportamiento expansivo, es intensivo y con amplias secuencias ambientales. Ya mencioné algunos, la deforestación y desde luego el alto consumo de agua. Solo 900 hectáreas en Michoacán son producción de cultivos orgánicos. Y si regresamos a la pregunta de quiénes son los que consumen estos aguacates orgánicos, ¿quiénes son? De exportación, exactamente, ¿no? De exportación. Bueno, entonces aquí la propuesta es dar la vuelta o regresar, más bien retornar a una agricultura orgánica, es decir, una agricultura libre de agrotóxicos. Ahora, ¿qué se puede hacer desde un escenario urbano? No sé si ustedes tengan conocimiento también de la agricultura urbana. Y aquí hay varios trabajos que tratan sobre la experiencia de la agricultura urbana en la zona conurbada, no, en la zona metropolitana de la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara. Experiencias desde grupos de personas, hombres, mujeres, jóvenes, que están interesados en generar alternativas de producción sana, para consumo sano, ¿no? Desde la ciudad. Esto es, por ejemplo, la horticultura a través de huertos domésticos en pequeños espacios. Sí es cierto, nosotros, una gran mayoría de los que habitamos en la ciudad, no tenemos grandes áreas de tierra para cultivar, pero los pequeños espacios sí. También en la Ciudad de México recorrí varias experiencias de agricultura urbana. Esto requiere, fíjense, sin embargo, esto requiere un proceso, y tal cual cito como los autores, un proceso de construcción, adaptación socioecológica, según Everardo Pérez Cárdenas. Es una intencionalidad que se construye colectivamente y tiene un componente entonces de poder, es decir, de posicionarse, de dar la vuelta, de tomar, de construir alternativas a la producción y desde luego al consumo. Pero también es una propuesta de diversidad cultural, cada quien desde los escenarios, desde las experiencias que se tengan. Y cito, con esto cierra uno de este trabajo de Everardo Pérez: la agricultura nos empodera. Entonces, hasta ahorita llevamos agricultura orgánica, agricultura urbana y otra, que a mí también me llama mucho la atención, la milpa. ¿Alguien sabe qué es la milpa? La milpa, un juego armonioso entre maíces rojos, negros, amarillos,
combinado con calabaza, frijol, verdolagas, quelites, chiles, seguramente a las orillas nopales, etcétera. Pero ¿saben qué? También familia. Y desde ahí entonces se hace un llamado a la agricultura familiar. Si esto lo vemos en contraste con la agricultura intensiva, agricultura de exportación, agricultura comandada por estas grandes empresas, hay diferencias abismales. Valorar, promover, incentivar entonces la agricultura familiar, la producción diversa, y producción diversa, es decir, la diversidad, autoconsumo, alimentación y un llamado también al campesinado, como le llaman en la Ciudad de México, campesinos urbanos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Desde la autodefinición. Entonces, para cerrar este primer juego de palabras, alimentación, producciones y consumo, hay una crítica a la producción que daña, a la alimentación que daña, y un llamado a la agricultura orgánica, a la agricultura urbana, a la milpa, a la agricultura familiar. Vamos con otras palabras: organización social, comunidad, familia. La vida campesina, la familia, la siembra de alimentos, la milpa son ahora entonces palabras provocadoras en un contexto de agricultura intensiva y hasta rebeldes. Frente a un sistema agroalimentario dominante. ¿Por qué dominante? Pues pensemos en la publicidad. ¿Cuáles son los gigantes de agrotóxicos, de venta de agrotóxicos? Ustedes ven también tan solo yendo de aquí a Zamora, cuando es la temporada de jilote, no sé si se llama todavía jilote o no, ya en estos cultivos intensivos de maíz, ¿cómo están? Todos uniformes, cerrados y parejitos. Y eso sí, una placa con una estaca que dice de quién es, la semilla de quién es. Entonces es dominante tanto en la producción, en el sistema productivo, pero también en el consumo. Aquí pensemos, ¿qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Y de dónde vienen estos alimentos que consumimos? En ese sentido, sí es una rebeldía no sumarse a estos estándares o este dominio de las grandes empresas. Organización social, también hay numerosas citas de organizaciones sociales, organizaciones locales, organizaciones que están implementando alternativas. Nada más por citar algunas: Grupo Campesinos y Campesinas Orgánicos, Orgánicas de la Ciénega, Centro de Investigaciones y Recursos para el Desarrollo AC, Colectivo Agroecológico Teocintle. Y la verdad es que cada uno de los ejemplos que están en el libro son ejemplos de resistencia, de alternativas para cultivar alimentos limpios. Siguientes palabras: local y región. Lo local entonces es el espacio cercano, íntimo, conocido, con significado y como generador de respuestas. No necesitamos que venga un gran pensante o una gran organización transnacional, internacional, que venga a implementar medidas, sino a través de esta perspectiva crítica desde abajo, desde lo local, se puede construir alternativas. Generadora de respuestas, pero también de formas de vida, tan diversa como cada quien, como cada familia, como cada lugar, como cada comunidad, como cada pueblo. La región entonces sonaría, a partir del libro, y esa es una lectura mía, como el conjunto de lugares conocidos e identificados, esto es, el occidente mexicano. Lo local como el espacio para producir alimentos, producción local de alimentos. Siguientes palabras: políticas públicas. Es ilustrador de las políticas públicas gubernamentales alimentarias, un análisis que hace así muy profundo. Yo no había tenido la oportunidad de leer algo tan profundo sobre el PESA,
que hace Everardo Pérez Cárdenas sobre el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria. Es un programa implementado por la FAO y el gobierno mexicano desde el 2002. Fíjense cuánto tiempo llevaríamos, 17 años, desde el 2002, y está enfocado en la producción de alimentos. Cita en el libro que la Zagarpa identifica Zagarpa y Cedesol identifican 250 microrregiones clasificadas de alta marginación. En estas se busca erradicar la poca disponibilidad de alimentos y el bajo consumo en las comunidades rurales marginadas. Y aquí una pregunta también que yo me hice a partir del texto: ¿mejoró la alimentación a partir de este programa? ¿Se redujo la pobreza? ¿Se favorecieron las condiciones de autogestión y sustentabilidad alimentaria? Bueno, se expone que hubo varias dificultades en la instrumentación de las políticas públicas y las diferentes modalidades que tomó en los estados donde se ha implementado. Nada más señalé algunos aspectos de estas dificultades, por llamarlo de una manera decente. Dice, no tienen reglas de operación del PESA y no cuenta con diseño adecuado para dar respuesta a la problemática que busca solucionar. Efectos negativos producidos por la aplicación de programas de desarrollo rural en México al polarizar las estructuras de desigualdad social existentes. Es decir, vino a favorecer lo que quería contrarrestar. Aspectos como caciquismo, clientelismo, asistencialismo y proselitismo fueron limitantes estructurales para la implementación y resultados satisfactorios de los programas. Y la verdad, aquí le pago respecto a las políticas públicas, pero esto ya llama la atención. Otra palabra, investigación, y más bien aquí sería investigación y cómo transmitir el conocimiento. Decolonizar el pensamiento académico hace un llamado a ser críticos, a liberarse de las ataduras de la modernidad, del conocimiento científico o el validado o el que es adecuado, el que se promueve desde las universidades, bajo modelos de poder que imponen, desacreditan a otros actores y otras formas de saber y de ser. El trabajo de Norma Elena Juárez nos habla de los cambios en las tesis de la Facultad de Agronomía de la UDG, y iba a leer algo antes, pero ya se me pasó, pero ahorita voy a leer algunas cosas del propio libro. Repito, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara, como también, yo no quise poner la palabra evolucionado, no, tampoco lo señalan aquí, pero se me hacía fácil, pero no, más bien, cómo han cambiado los intereses de los estudiantes de la facultad con respecto a los temas agrícolas. Y eso también llama la atención. Por ejemplo, dice, las primeras investigaciones realizadas en la década de 1970, imagínense, aquí rápido, 1970, tenían en común un interés por explorar aspectos meramente técnicos relacionados con el beneficio del uso de diversos abonos orgánicos. Para la década de los 80, 10 años después, encontramos que se suma el análisis de la noción agroecosistema y paisaje. A finales de los 90, en Jalisco comenzaron a surgir iniciativas que buscaban explorar alternativas económicas sustentables desde las localidades. Aquí va de nuevo la noción de local. Para el año 2000, ya las tesis y las investigaciones ya era más bien un abanico, un mosaico de posibilidades, y aquí lo señala en múltiples direcciones. Al interés por la técnica y la conservación de los recursos se suma el estudio de las iniciativas de la agricultura urbana, el cuidado y conservación de las variedades criollas de maíz, el estudio de alternativas económicas y de solución de los problemas de degradación ambiental a partir del uso sustentable de los recursos locales, el turismo rural, el desarrollo de cadenas locales periurbanas de productos orgánicos, el comercio justo, entre otros temas. Es decir, a través de la investigación también se ve las necesidades que se tienen de investigación con respecto a esos factores que se han venido explicando en los primeros trabajos del libro.
Nos invita entonces a la generación del conocimiento desde el ser y desde una ciencia para la inclusión. Ustedes han escuchado esto del diálogo de saberes, que muchos ya lo toman nada más como una mera etiqueta para bajar recursos o para que sean aprobados los proyectos, pero la verdad es que una parte de las personas promotoras de estos diálogos de saberes ni lo hacen, ni lo han hecho, y tengo dudas todavía si lo entienden. Entonces llama también desde la investigación a la transdisciplinariedad, es decir, el escuchar, el incluir en la construcción a través de diálogos horizontales a los otros. Con eso entonces llama la atención que no es únicamente en las universidades o a través del método científico que se genera conocimiento, sino también hay una serie de saberes y de conocimientos que se tendrían que incluir para generar alternativas. Cito, dice, la transdisciplina es concebida como un enfoque científico, social, que conlleva una serie de valores y una y una ética. Eso también es algo muy importante de manera intrínseca, y es también entendida como herramienta y como proyecto de ambos o de las partes que están involucradas en desarrollo. Es una cita de Magnif del 2004, ¿no? Algo que todavía me parece que hace falta mucho explorar en las universidades y desde luego en las tesis. Para finalizar, vale señalar que el libro hace una reflexión decolonial de la alimentación en el occidente de México. Es un producto del primer encuentro regional entre campesinos y académicos del occidente de México, que se le llamó EDECAU, y este primer encuentro se llevó a cabo en el 2014 en el Centro Universitario del Sur de la UDG. Los trabajos abordan problemas irresueltos por parte del gobierno a través de las políticas públicas, pero también de los centros de investigación y de educación formal, como el problema de la pobreza alimentaria en México, la pérdida de la biodiversidad de alimentos, la desregulación del sector agrícola, las condiciones de explotación y despojo de tierras y recursos por parte de las empresas transnacionales agroexportadoras. En contraste, la presencia podemos notar la presencia de un semillero de organizaciones en resistencia, o si hacemos un juego de palabras, o semillero de acciones colectivas generadoras de propuestas de resistencia, defensa y recuperación de territorios, de saberes y formas de ser vinculadas a la tierra, a la producción de alimentos, es decir, a la vida misma, como mujeres, como hombres, como campesinas, como campesinos, como niña, como niño, como extensionista, como profesora, como profesor, como investigadora, como investigador, como activista. Parte de las intenciones del EDECAU fue el diálogo horizontal, escuchar la voz del otro, sus experiencias, sus conocimientos y sus posiciones sobre la situación de la alimentación en la región occidente de México. La verdad, pues invitarlos a leerlos, no sé si hay libros, no me dan nada de regalías las regalías por el anuncio, pero sí vale la pena también que los estudiantes tengan este tipo de acercamientos. Ya les repito, es un lenguaje muy, muy, muy accesible. Gracias. Gracias, buenos días chicos, compañeros, invitados, bienvenidos. Maestro Nabor, gracias por la invitación. Bueno, pues me toca ahora yo hacer los comentarios acerca de qué nos deja este libro hacia una reflexión decolonial de la alimentación en el occidente de México. Primero, pues un saludo y una felicitación calurosa a los autores de este libro, porque justamente surge de ese encuentro con el que cierra la doctora Adriana, de que este libro surge justamente de un encuentro entre la academia y los campesinos, donde muchas veces los investigadores pues queremos librar esta brecha o unirnos, escucharlos, para ver, bueno, si realmente estamos atendiendo sus necesidades, los estamos escuchando, porque de ahí pues surgen algunas, incluso reclamos de que no estamos contribuyendo en solucionar sus problemáticas. Me llamaba la atención el término de colonial y dije, bueno, ¿a qué se refiere esto de colonial? Y justamente en la lectura
va diciendo, llevaba medio libro y decía, es que entonces todo estamos haciendo mal, a dónde vamos, bajo qué estamos sometidos, porque justamente es un pensamiento que nos permite revivir, reexistir y pensar qué estamos consumiendo, qué estamos produciendo y a quién estamos obedeciendo. Realmente a lo mejor tomamos una pedagogía crítica, somos críticos en lo que comemos. ¿Ustedes piensan todos los días qué van a desayunar, qué van a comer, qué van a cenar? A veces esa alimentación es dirigida por varios factores, ¿verdad? Económicos, emocionales, lo que está al alcance o lo que nos gusta. Entonces, sí es algo muy complejo. Este libro nos habla justamente del caso del sur de Jalisco. Ellos exponen como ejemplo el monocultivo de la caña de azúcar y algunos problemas que también son en esta región y hacia donde vayamos, hacia Zamora, hacia Guadalajara, hacia Colima, vemos que estamos rodeados de monocultivos. Aquí, ¿cuál es el problema en la región? A lo mejor las berries, vamos hacia Uruapan, vamos hacia Morelia y vemos que el aguacate cada vez está arrasando más con nuestros bosques, con donde veíamos a lo mejor pinos, encinos, ahora empecemos a ver huertas trazadas y pues con aguacate. Entonces compartimos la misma problemática. ¿Cómo está compuesto este libro? Justamente primero nos habla de este encuentro entre los académicos y lo que ellos resaltan y nombran justamente como campesinos. Y que a veces este término lo vamos sustituyendo por productores, pero sabemos que muchos de nuestras raíces justamente venimos del campo, donde nuestros familiares, abuelos, padres justamente son campesinos. También nos habla de lo que vienen siendo las respuestas. Ya la doctora Adriana hablaba de esas alternativas como la agricultura orgánica, la agroecología, lo que viene siendo horticultura y algunas otras estrategias justamente del rescate de la milpa. Otro apartado es justamente voz, mirada y prácticas del surco. Aquí me llama la atención porque una de las reflexiones nos dice que las nubes saben bien dónde descargar la lluvia. Y a veces vemos el cielo nublado y de repente se despeja. ¿A dónde se fueron esas nubes cargadas de agua? ¿Será que realmente hay una atracción entre lo que viene siendo la producción, las áreas verdes, con ese interés de las nubes de descargar su agua? Ahí, ¿cuál sería la respuesta a lo mejor de un climatólogo? Nos diría, no, eso está raro. También nos habla de una narración, chicos, de la milpa, donde los autores justamente te transmiten y te dicen, una milpa puedes escuchar muchos sonidos. ¿De qué se imaginan? Del viento, grillos, otros insectos, incluso las mismas semillas de las plantas. Y a veces también vamos perdiendo lo que es el sentido de escuchar, de poder a lo mejor observar. Ustedes de un edificio a otro pueden percibir, escuchan los pájaros, en ese tiempo truenan las semillas y de repente vamos en las gradas y nos caen por ahí algunas semillas. Entonces a veces vamos perdiendo el sentido justamente de escuchar nuestro entorno y de nuestros recursos. Otra parte importante es justamente esto del pensamiento académico y la alimentación, y ahí es donde tenemos mucho que hacer, porque ¿qué estamos investigando? ¿Para quién estamos investigando? ¿Y dónde se quedan esos resultados de a veces proyectos de investigación, de nuestras tesis, realmente cómo están impactando? La alimentación es algo muy complejo, porque no es lo mismo, a lo mejor todos nos alimentamos, pero realmente nos estamos nutriendo. Estamos excediendo a lo mejor las calorías que de acuerdo a nuestra complexión requerimos, porque estamos sometidos a una transición alimentaria y por ahí el libro lo comenta, a pasos veloces, ¿sí? Lo voy a mencionar un momentito más. Entonces es importante rescatar esta participación de lo que es la academia con lo que viene siendo los campesinos. Y también, bueno, qué acciones y qué acciones o prácticas nos toca justamente a nosotros atacar, y también que no subestimemos esas actividades del campo. El libro por ahí lo comentaba,
¿Será que a lo mejor es necesario que siga por ahí algunos grupos de campesinos sin ser tomados en cuenta, pero que tienen todavía ellos una identidad y que traten de rescatar esas prácticas de siembra, de cultivo, de guardar sus semillas? ¿Dónde surge a lo mejor toda esta problemática? Por ahí a lo mejor hemos escuchado que la famosa Revolución Verde, en donde pues se empieza a ver el campo como una oportunidad para producir. Empieza lo que es los fertilizantes, aplicación de productos químicos para controlar plagas, para controlar insectos, para evitar a lo mejor ataque de algunos hongos, y entonces empieza lo que es la visión de producir. En ese tiempo pues a lo mejor no había tantos problemas ambientales, se obtuvieron toneladas de maíz, de trigo, que fue donde se inició justamente estos avances. Sin embargo, a estas alturas, muchos de nuestros políticos le llaman desarrollo cuando se habla de grandes extensiones de monocultivos. Me sorprendió mucho una noticia todavía de la administración pasada a nivel federal, donde el secretario todavía de Zagarpa se vanagloriaba porque decía: México estamos en desarrollo porque se han incrementado, hablaba de cientos de hectáreas de agricultura protegida, colchados, macrotúneles de berries en Jalisco, y para ellos eso es desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las visiones y hacia dónde entonces estamos encaminando nuestras prácticas de cultivo? También ahora nos preocupamos por roedores. En este mismo espacio, en un evento justamente de una reunión de desarrollo rural, los productores están preocupados porque no hayan cómo combatir los ratones en los cultivos. Y a eso hemos llegado. Una plaga realmente se presenta cuando ya no está su depredador, cuando ya hemos a lo mejor afectado por ahí la cadena alimenticia. Y entonces, ¿cuál es la más fácil o la forma más fácil de controlar un roedor? Imagínense en el cultivo aquí en la ciénega. ¿Venenos? Pues resulta que los halcones, las lechuzas y todo lo que vienen siendo aves de rapiña, pero ¿cuántas veces o cuántos aves o especies todavía están por aquí rondándonos? Porque a veces pues nos gusta la caza, nos gusta por ahí estarlos cazando, y pues nosotros mismos vamos afectando justamente estos problemas que ahora tiene el campo. Desde el punto de vista de la academia, nosotros como instituciones, como universidades, ¿cuáles son nuestros perfiles de formación? Y aquí la relación que tenemos con el libro es pues la agronomía. Sabemos que un ingeniero agrónomo pues es formado a lo mejor con algún perfil, decirle, bueno, tú cuando vas a salir vas a producir y la intención es que en ese mismo espacio produzcas más. Y a veces tal parece que se les da una receta, ¿verdad? Aplica tanto, ponle tanto, utiliza a lo mejor el tractor o la maquinaria tal, y a veces eso es lo que ellos buscan aplicar. Pero realmente estamos analizando esos perfiles de egreso en nuestras universidades. Estamos por ahí colaborando con AMEAS, que es una asociación de instituciones agrícolas. Están justamente convocando a un congreso de estas instituciones que se dedican a la agronomía, y nos mandan un correo donde nos dicen: mándenos sus perfiles de egreso porque necesitamos hacer un análisis por parte, la solicitud es por parte de la ahora director de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Villalobos, que es ahora el SADER, lo que antes era Zagarpa. Entonces estamos justamente ya con visión de ver qué es lo que estamos produciendo o qué es lo que estamos generando como profesionistas y cuál va a ser su desenvolvimiento en el campo. Entonces sí tendríamos que ver cuál es esta formación. La parte agroecológica también se está fomentando. La Universidad de Chapingo, que es una de las universidades pues, formadoras de profesionales del campo, también ya tiene líneas terminales en lo que es agroecología. Pero ¿qué nos falta justamente para migrar de la producción convencional a la agroecología? También está el orgánico, pero sabemos que el orgánico a veces cuesta más, es a lo mejor más caro. Pero ¿será que a lo mejor ese alto costo es porque no tenemos más productores?
porque a lo mejor no hay ese consumo local, como lo comentaba la doctora Adriana, de que fuese aquí mismo donde se produjera, aquí mismo compráramos. Pero ¿qué preferimos comprar? A lo mejor lo que nos produce un productor local o lo que nos ofrece Soriana, Walmart o los Oxxos, que ahora los tenemos en cada esquina. Entonces aquí sí es mucha función de lo que vienen siendo nosotros como consumidores. También tenemos posgrados, y se llaman posgrados en agricultura sustentable, donde muchos también de los trabajos son encaminados a lo mejor no a una aplicación, sino a veces basta con generar resultados, basta con obtener mi grado, pero ¿dónde queda justamente esa aplicación del resultado? Algunos que se dedican a la investigación básica nos dicen, pues busquen un posgrado profesionalizante para que entonces sí resuelvan los problemas. Entonces, ahí que nos toca hacer una revisión de hacia cuáles son los tipos de investigaciones y de estudios que requerimos. Desde el punto de vista de la investigación, yo soy de un área biológica y en el libro se habla justamente de esto del método científico, de las semillas modificadas genéticamente. Y esto sabemos que es un tema a lo mejor de mucha polémica. Sin embargo, hay personas de la academia, de instituciones de biotecnología, llámese UNAM, comités de investigación, donde ellos comentan que los transgénicos no causan daño ni a la salud ni al ambiente, que hay pruebas donde se han valorado y donde se invitan a foros justamente para esto de aclarar los mitos, o ideas que tenemos falsas de ellos, porque los transgénicos se hacen no para a lo mejor producir más, sino para reducir el uso de productos químicos, glifosatos, malatión, agroquímicos que son cancerígenos y que a lo mejor los consumimos en lo que son los productos convencionales, los alimentos. Entonces, ¿qué preferimos comer? Alimentos que a lo mejor requerimos frutas, verduras, pero que son obtenidos por métodos convencionales, donde se aplican pues herbicidas, plaguicidas, o un transgénico que justamente fue modificado a través de herramientas genéticas para que no fuese atacado por estos insectos. A lo mejor aquí nos falta aclarar un poquito nada más de cuáles son estos métodos por los que se obtiene un alimento transgénico, y los consumimos desde hace alrededor de 20 años a través de maíz que nos llega de Estados Unidos o de otros países. Sin embargo, también no pongámosle como un tache a lo que viene siendo el desarrollo científico, al aprovechamiento de estos conocimientos científicos, porque a través de la biotecnología y de plantas que han sido modificadas genéticamente podemos obtener algunas sustancias, incluso medicamentos que nos ayudan a abatir cánceres o incluso la insulina, que es muy similar a la humana. También no hace a un lado a lo mejor los conocimientos científicos a las semillas silvestres o a las semillas nativas, si bien se parte de ello. Hay comunidades donde todavía las personas mayores guardan sus semillas y son bancos de semillas locales de la comunidad. Tal vez alguno de ustedes recuerde que en sus casas había tapancos, sus abuelos tenían tapancos y ahí es donde almacenaban las semillas, el maíz, y seleccionaban las mejores semillas para la siguiente siembra del próximo año. Entonces, si tenemos un banco de semillas o aquellas semillas identificadas que son criollas, son nativas, tienen mucho potencial para poder justamente hacer un desarrollo para a lo mejor de ahí identificar un gen que me pueda a lo mejor mejorar otra semilla, pero también que esto no caiga en manos también de transnacionales o de personas o grandes empresas que pues están lucrando con lo que viene siendo el almacenamiento y distribución de semillas. Entonces, también desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué pasa? Estamos consumiendo alimentos, por ahí dice el libro, contaminados, sucios, le llaman también, ¿cómo le llaman? Que prácticamente son los alimentos chatarras. Pero ¿qué alimentos entonces están disponibles?
La seguridad alimentaria, hemos escuchado por ahí el término nos dice alimentos que sean saludables, que tengan los nutrientes que nosotros requerimos, que estén disponibles, que podamos accesar a ellos y que también no nos causen daño, que sean inocuos. Y el hecho de que no nos causen daño es que a lo mejor tienen que estar libres de algún producto químico, que no vaya a lo mejor con algún objeto físico o que no nos pueda causar alguna enfermedad. Pero también, entonces, ¿qué significa alimentarnos y nutrirnos? En la alimentación, les digo, están implicados una serie de factores sociales, culturales, económicos, emocionales, y la nutrición prácticamente es un proceso interno. Ahí ya implica lo que es la digestión, la separación de los nutrientes, la absorción, etc. Pero curiosamente en este mundo actual tenemos problemas de sobrepeso, pero también de desnutrición. Ahora tenemos más alimentos que nuestros antepasados. Se habla de una transición alimentaria. ¿Cómo fueron los primeros orígenes de la alimentación? Nuestros antecesores tenían que cazar, tenían que guardar alimento porque había periodos largos donde no estaba disponible el alimento. Entonces nuestro cuerpo fue condicionado a ello, a guardar reservas energéticas. Pero ahora, pues todos los días comemos, todos los días tenemos acceso a alimentos, y alimentos incluso azucarados y ricos en grasa. ¿Y por qué preferimos a veces una coca y un pan? Son baratos, son dulces, están ricos y nos dan saciedad inmediatamente. Sin embargo, nutrientes no nos ofrece. Y ahí es donde vienen entonces ahora los grandes monopolios, donde la industria de alimentos a veces pues, se enfoca más a producir alimentos fáciles de consumir, alimentos baratos, fáciles de llevar y que uno puede estar al alcance de ellos. Sin embargo, pues nuestro cuerpo no está adaptado a ello porque fue condicionado genéticamente a almacenar reservas. Y de ahí pues vienen problemas de sobrepeso y de desnutrición. ¿Qué alternativa tenemos? Regresar a la dieta prehispánica, a lo mejor ser nada más vegetarianos, qué alimentos elegir. Aquí es también donde entra nuestro papel de nosotros como consumidores, qué podemos elegir. Me llama la atención en el libro, ahí en el capítulo donde hablan de alimentación, que prácticas de un par de estudiantes de la licenciatura en nutrición llegan a una escuela justamente para ver cómo se están alimentando los niños. Entonces una de ellas pregunta a un niño, ¿qué desayunaste? Y el niño le dice, tacos de frijoles. Entonces otra de las compañeras le dice, no, es que debes desayunar tacos de pollo y ensalada. Y entonces, ¿están mal los tacos de frijoles? Por supuesto que no. Entonces lo que nos falta a lo mejor, chicos, es ver qué alimentos son nuestra identidad como mexicanos. Y los alimentos mágicos de las culturas prehispánicas es el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao. Un taco de frijoles nos nutre o es más nutritivo que a veces, pues, ¿qué les gusta? Un taco de chicharrón. Y a veces decimos, ay, frijoles, pero los frijoles nos aportan tanto fibra soluble como fibra soluble. Y sobre todo la combinación maíz y frijol, estoy justamente combinando una leguminosa y un cereal. Y no hay mejor combinación para una contribución biológica de aminoácidos mejor que esas combinaciones. Entonces, ¿por qué cambiar, chicos, nuestros quelites? ¿Por qué cambiar a lo mejor nuestros chiles, no sé, cultivados en la milpa, por a lo mejor el chamoy o por la famosa sopa instantánea Maruchan? Entonces justamente estos alimentos se dan en lo que es la milpa. Así tendríamos que ver cómo estamos comiendo y qué estamos eligiendo comer. El amaranto también, un semicereal muy barato que nos da saciedad, nutritivo porque tiene un alto perfil en aminoácidos esenciales y muchas veces ni siquiera lo conocemos. En las clases les preguntan a los chicos, ¿conocen el amaranto? No. ¿No han comido alegrías?
¿Todos han comido alegrías aquí? Y fíjense, esa combinación viene desde la época de los aztecas. Ellos cuando se iban a enfrentar a un encuentro con otra tribu, se alimentaban de amaranto, pero bueno, ellos lo mezclaban con sangre. Luego llegan los españoles y le dicen, no, esas prácticas están mal, no deben de comer amaranto. Y eliminan el amaranto de su dieta. Después se retoma, pero ya se combina con miel y de ahí surge justamente lo que son los dulces típicos a base de amaranto. Pero esos son los alimentos que deberíamos de rescatar y que se pueden producir de manera local. ¿Qué más también por aquí es importante de esos alimentos, chicos? Si retomáramos y le diéramos la importancia, el maíz, el frijol, la calabaza, el amaranto, incluso el tomate, se consideran alimentos nutracéuticos. ¿Qué implica esto? Nos nutren, pero previenen enfermedades como cánceres, como a lo mejor hasta el envejecimiento prematuro, porque son fuentes de antioxidantes. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor diario comen jitomate, tomate y más de tomate milpero que tenemos por aquí en la región? Eso al final de cuentas es fuentes de antioxidantes y que nos los da la milpa. Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos, ante este bombardeo a lo mejor de alimentos procesados, los grandes supermercados que nos rodean? Yo creo que tenemos que buscar aquellos alimentos también que son frescos y que son producidos en la región. Esta región se caracteriza porque vamos al mercado y encontramos realmente alimentos frescos, accesibles, comparado con otras regiones, la verdad que a veces tienen situaciones marginales o su salario no les alcanza. ¿Qué esperamos ver en próximos años? Así como se describe este programa PESA para apoyar a las familias, comunidades vulnerables. Actualmente, pues esta administración federal fusiona lo que viene siendo DICONSA y LICONSA y se forma Segalmex, que justamente es Seguridad Alimentaria Mexicana. Y ustedes entonces van a ser testigos en los siguientes años qué va a pasar con estos programas sociales que nuevamente le apuestan a lo que es aumentar la buena nutrición con productos de canasta básica. Ya pasamos por el PESA, lo que viene siendo Cruzada contra el Hambre, también por ahí a lo mejor les suena, que son otros programas sociales, y entonces ustedes serán testigos de ver qué va a pasar con justamente la distribución de alimentos y nuestro grado de desnutrición, o si disminuimos los índices de obesidad y algunos problemas crónicos que cada vez son más frecuentes, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad infantil, problemas renales, etc. Pues otra cosa, nada más por último me gustaría resaltar, que retoman los recursos naturales. Sabemos que tenemos aguas, suelos fértiles. ¿Por qué grandes transnacionales se vienen a esta zona o se han establecido en la región de Zamora, del Valle de Zamora? Porque los suelos son fértiles, hay manantiales y obviamente que ellos buscan justamente estos recursos para poder producir sus alimentos, pero que muchos de ellos pues se van fuera del país. También se habla de que los servicios ambientales a veces son vistos como algo mercantil. Han visto por ahí en algunas comunidades que tienen el letrero de que esta comunidad busca o contribuye con servicios ambientales para no deforestar o para no perturbar sus terrenos. Entonces, estas medidas pueden ser una forma de cómo también cuidar nuestros recursos, de no tampoco comercializarlos. Ya no ocupamos más suelos, devastar más suelos. Con los que tenemos podemos producir, pero necesitamos saber qué estamos produciendo, no nada más alimentos que se van al extranjero, sino alimentos que nos nutren y que nos alimenten al pueblo de México. Y sabemos que sí se pueden producir aquí en México lo que requerimos. Pues con esto termino. Yo agradezco mucho que me hayan permitido leer este libro, porque la verdad es una reflexión hacia la milpa. Me hizo recordar, yo cuando era niña, pues soy de un pueblo, Tiríndaro, y recuerdo que en época de cosecha pues era irse a la milpa prácticamente por el maíz. Recuerdo mucho el ruido en las bolsas
de las cucharas con los platos porque nos subían a la carreta y nos íbamos a la milpa porque allá prácticamente se comía, se almorzaba porque estábamos en la cosecha. Entonces creo que esos espacios no hay que perderlos porque cada vez se acercan más viviendas, se acercan más a lo mejor desarrollos de tiendas, hoteles, etcétera. Entonces hay que rescatar y hay que seguir conservando nuestros espacios y buscar una forma de alimentarnos pues más crítica y accesible. Gracias. Bueno, me tocó el final es un poquito más complicado porque supongo que ya van a estar un poquito cansados. Voy a tratar de ser breve pero conciso. Creo que ustedes están viendo que aquí hay varias visiones, una visión desde las ciencias biológicas, una visión desde la sociología. Como muchos de ustedes saben, mi formación es como antropólogo, pero más allá de eso, creo que este texto, el libro que hoy nos ocupa, en verdad nos invita a varias cosas, a varias reflexiones que tienen que ver con cómo vemos las cosas y cómo hemos estado haciendo las cosas, y específicamente relacionado con nuestra forma de producir el alimento. Pero más allá de la producción del alimento, cómo está transformando nuestras vidas. O sea, no solamente tiene que ver con si hay o no hay comida, sino también cómo esto ha implicado toda una serie de procesos de internalización, ¿sí?, de lo que otros han dicho que es lo mejor, ¿no? Voy a comenzar con una frase que leí en el final del libro. Esto es para que vean que sí leí todo el libro. ¿Cierto? No, más bien es que hasta el final entendí con esta frase mucho de lo que el libro nos trataba de dejar. Dice: una desintegración social estrepitosa es lo que refleja tal tiempo presente, con desacreditaciones de acciones, con vulgares trivialidades obscenas, intentan convencer de difusas intenciones de crecimiento, de desarrollo, de progreso. ¿Qué es esto? No va por ahí, siento, dice el autor de estas palabras. Y no es un científico, es la voz de alguien que está muy ligado a la generación de un tipo de sensibilidad sobre lo que está sucediendo en nuestras regiones, en nuestro entorno, en términos de lo que comemos, de lo que producimos, pero también de nuestra visión sobre aquellos que producen, ¿no? O sea, en estos términos ustedes lo han escuchado con las compañeras del campesinado. El libro que nos ocupa en esta charla es una edición de trabajos cuyo tema es el diálogo horizontal, y esa es una virtud en realidad del libro, porque están las voces. Yo siempre he pensado que los libros editados no solamente es la voz del investigador, de los investigadores que se reunieron en algún congreso, como dicen por ahí, bajo cualquier pretexto. Decía don Luis González que bajo cualquier pretexto los investigadores se reunían para hacer coloquios y congresos, pero creo que siempre esos productos lo que también tienen es las voces, llevan las voces. A veces por una u otra cosa no surgen o no se dejan ver esas voces del otro, ¿no? de aquella otra parte, ¿no? Aquello que fuimos a hacer, ¿no? Y creo que este ejercicio del libro es muy honesto, porque es un cuestionamiento de algunos investigadores que están aquí, que escribieron aquí, un cuestionamiento sobre su propio papel, sobre el propio papel que han ellos desarrollado como investigadores, o sea, desde este punto de vista de la ciencia, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué tanto yo debo también cuestionar mis propias prácticas en términos de la generación de conocimiento, e incluir el diálogo? Por eso digo que es el diálogo horizontal, incluir el diálogo con aquellas personas que están implicadas en la producción de nuestros alimentos, ¿no? Bueno, pero no todos, porque es de la producción de nuestros alimentos, pero más bien de esa visión del campesinado tradicional, ¿no? Bueno, le llaman tradicional, en realidad debería prevalecer esa visión, ¿no?
porque está en la otra parte, en la que ustedes escucharon con las compañeras, esta parte que tiene que ver con las grandes corporaciones, ¿no? Las que traen una serie de normativas, de reglas, de paquetes tecnológicos, que aquellos que se los compran, pues tienen que llevarlos a cabo, ¿no? Ustedes, como dice Adriana, ustedes viajan de un lugar a otro en esta región y van a ver mares de plástico, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy interesante porque además al margen, si ustedes ponen atención, al margen de ese paisaje, de esos paisajes, en los límites están las otras producciones, ¿no? Sí, escondiéndose por ahí porque no les dejan otra alternativa, ¿no? En los pequeños recovecos, en las cuchillas, en aquellos lugarcitos en donde no alcanzó el plástico o donde no fue de interés para estos proyectos, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque observen muy bien, y esta es la propuesta, observen muy bien, esa presencia, por mínima que es una forma de resistencia, y esto es lo que dice el libro, ¿sí? Que esos campesinos que todavía están conservando su semilla, que están consumiendo intercambiando sus productos, en fin, ¿sí? Esa parte es la que está resistiendo a esos embates, ¿sí? Porque creo yo que lo que digamos son las provocaciones del libro tienen que ver con que el libro nos propone plantarnos en el lugar de aquellos actores que están en contradicción con el sistema de producción y comercialización, que no solo provoca avasallamiento de la naturaleza, sino una serie de cambios en los consumos, cambios culturales y políticos que vuelven complejo el asunto de la alimentación. Algo que señalaba Miriam es que creo que hoy se produce más alimento que en otras épocas, ¿sí? Pero está mal distribuido y es de calidades a veces dudosas, nutricionales, ¿sí? Y esto tiene que ver, o sea, el que ustedes se alimenten no solamente tiene que ver con la elección de qué hay en el refrigerador, sino con un complejo sistema que te dice solamente estas son las opciones, ¿sí? Y obsérvenlo, van por el mercado y todos los productos que son de este tipo, que tienen que ver con toda esta tecnología de producción, están en un lugar, ¿no?, vistoso. Y los productos que traen la gente de fuera, de campesinos, pequeños campesinos, perdón, pequeños productores, o productos que traen personas de comunidades indígenas, están en las márgenes, ¿no? Y están, incluso es una metáfora, obsérvenla, están en el suelo, ¿no?, sus productos, ¿o no lo han visto? ¿Sí? Y no se los compran, ¿no? O no los compramos, ¿verdad? Y esto es lo que provoca este libro. Observemos eso que está al margen de todo esto, ¿va? También identifica que para poder proponer cambios debemos cambiar la forma en que vemos y hacemos el conocimiento sobre el campo y sus voces. Para ello el libro se inscribe en aquellas propuestas que voltean la tortilla, ¿sí?, en términos académicos, pues, que nos dicen, vamos a verlo desde abajo, ¿no? Ahora sí vamos a plantarnos en los zapatos de estas visiones, ¿no? Por eso es que adopta una perspectiva que ya tiene algunas décadas, combatiendo también otro tipo de contradicciones, que es la perspectiva desde el sur, la epistemología del sur, ¿no? Aquellas, poder quitarnos, desaprender lo que hemos aprendido, las formas que hemos aprendido a generar conocimiento y proponer desde estas visiones, ¿sí?, de las otras voces, la generación del conocimiento, ¿sí? Considero que, bueno, la estructura del libro es bien interesante y deberían echarle un ojo, deberían leerlo, porque es una propuesta que hay trabajos y hay una cierta parte que es un poco dura, ¿no? Porque es los datos duros, estadísticos, números, en fin, ¿no? Que eso es, la verdad, yo me lo salté, ¿no? Pero donde sí me fui fue a los testimonios. En verdad los testimonios, bueno, la parte esta de las reflexiones, así le llaman reflexiones, son los artículos, digamos, académicos, que tienen
todos estos datos duros, pero también hay en cada partecita de los apartados hay reflexiones. En total son 15 reflexiones, pero esas reflexiones son en realidad un grito, ¿sí? Es como la poética de la contradicción sobre la seguridad alimentaria, ¿sí? Porque es un grito sobre lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? En cuanto a la producción de alimentos, ¿sí? La seguridad alimentaria y la vulnerabilidad que esto genera en muchas personas, ¿no? Entonces, y esas reflexiones es lo que me llamó mucho la atención, porque son profundas, son sabias, incluso a veces hasta dan pequeñas lecciones a los académicos, ¿no? O sea, en la gente, y por ahí dice algo que es bien interesante, dice, en la gente pequeña puedes encontrar a veces más sabiduría que en estas grandes batallas. Ellos no son héroes, no tienen, digamos, esta gran propuesta académica o metodológica para comprender el mundo. Lo comprenden desde su entorno, desde su comprensión, a lo mejor desde, como dice Miriam, de escuchar la milpa, de esos sonidos, desde ahí están comprendiendo su entorno, y es una lección de saber para nosotros. Por eso es que en el libro los académicos se están cuestionando también ellos mismos, ¿no? Sobre para qué estudiar, para quién es esto que generamos desde la ciencia, ¿no? Pero además también eso es un cuestionamiento sobre qué significa eso del desarrollo, ¿no? ¿Qué significa eso de la modernización o la modernidad, ¿no? Y entonces todo el libro creo que llega a la conclusión de que creo que nos estamos engañando, estamos en un camino que no va por ahí, no va por ahí. Yo quiero pensar, y esto no lo saco del libro, sino de algunas novelas de ciencia ficción. Si ustedes ven algunas tendencias en la ciencia ficción, es que vamos a regresar a ciertas bases, ¿no? Vamos a regresar a ciertas formas de vida muy básicas, ¿no? Cuando ya se nos acabe todo, cuando ya no haya nada que hacer, vamos a tener que regresar a esas formas básicas, ¿sí? Y vean cómo, no lo dice la ciencia, no dice la ciencia ficción, o sea, la literatura. Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Porque, y es cuando, digamos, estas formas básicas de vida, estas formas de vida sencilla, se vuelvan populares, ¿sí? Se vuelven ahora la moda, es cuando vamos a entender, porque ahorita la moda es otra, ¿no? ¿Sí? Pero esto también tiene que ver, y aquí lo dice en el libro, yo lo estoy dibujando, no es por capítulos, pero creo que esto tiene que ver con un proceso que radica en el cambio, o en el sentido, en otro sentido que ha tomado el capitalismo, ¿sí? Y aquí lo dice porque la naturaleza, los recursos se vuelven mercantilizables, ¿sí? O sea, comienzan a tener un valor, ¿sí? Un valor en términos de cuánto, de las ganancias que puede producir para una empresa, ¿no? Y eso es el capitalismo financiero, ¿no? O sea, una empresa llega y dice, yo aquí voy a invertir porque voy a calcular cuánto voy a poder ganar, ¿no? Y ese es el asunto. Y ahí es donde también está la otra contradicción con las otras formas de ver la producción. Los campesinos tradicionales no están mercantilizando su producción, su entorno, ¿sí? Le dan un valor incluso emotivo, espiritual, un valor, son sensibles a ese entorno, porque saben que solamente de él van a sobrevivir. Y les digo, este libro me puso, ya es como para finalizar, este libro me puso a reflexionar algo que yo viví en el pueblo de donde soy. Yo también soy de un pueblo campesino, de origen indígena, en el sur de Puebla, se llama Santiago Miahuatlán. Es una de las ironías, porque Miahuatlán significa lugar de la espiga de maíz, y el Valle de Tehuacán es el lugar donde se encontraron las mazorcas más antiguas de
toda la historia, ¿no? Entonces, y en ese Miahuatlán que yo viví desde niño, comenzó una especie de vértigo a partir de una serie de transformaciones que tenían que ver no con la agricultura comercial, sino con otro tipo de industria, que es la industria maquiladora, ¿sí? Entonces, muchos de los chavos, bueno, amigos que yo conocía, con los que acompañaba al campo o a pastorear chivos y eso, se transformaron y dejaron el campo y se fueron a la maquiladora, ¿no? Y entonces comenzó a transformarse todo su entorno y empezaron a surgir, ahora creo que ya hay Aurrera, Walmart, todos estos, ¿no? Porque ya no producen su alimento. Pero el asunto y me queda grabada una escena que observé hace muchos años. Un amigo, yo lo acompañaba y ordeñaba vacas, y estaban ordeñando vacas, y llegan otros dos amigos que ya trabajaban en la maquiladora y dijeron lo siguiente: ¿qué? ¿Cuánto te pagan por ordeñar vacas? Y mi amigo dijo, no, pues como 200 pesos a la semana, ¿no? Y los otros dijeron, perdón por la palabra, dice, estás bien pendejo. Dice, nosotros ganamos 1,200 a la semana, ¿sí? Y creo que ahí comenzó una de estas transformaciones, este vértigo. Y ahora con este libro, de verdad lo entiendo y digo, sí, cierto, pero ahora estamos más pendejos por haber aceptado esa premisa, ¿no? Y creo que, bueno, de verdad los invito a leer el libro, les va a aclarar muchas ideas sobre lo que somos, hacemos y a dónde vamos, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Agradezco mucho a la universidad, a Osemich, la invitación. Yo sabía que iba a ser un lugar interesante para presentar el libro, sobre todo por la formación, las carreras, las licenciaturas que tiene. Pero más allá de eso, pues creo que también la región se presta mucho para discutir sobre este tipo de temas y abordarlos y tratar de establecer un diálogo con los estudiantes, que yo creo que en las presentaciones de los libros, pues los estudiantes son el objetivo más importante, porque ellos son los que se están formando y los que tienen que pues revisar, leer, especializarse en sus fuentes, en la literatura, en los autores. Y yo creo que este libro, pues ya no voy a hablar ya sobre el libro en sí mismo, sino pues yo los invitaría, extendería una invitación a ustedes para que lo adquieran, para que lo revisen, y pues pasaría más que nada pues a una serie de preguntas, ¿no? Con los estudiantes, pues para ver allí en la medida de mis posibilidades tratar de responder. El libro, bueno, pues ya ustedes saben, fue producto de un evento, plantea cosas muy novedosas, muy polémicas, es muy provocador. Combinamos muchas vertientes, hay ahí toda una situación de autoras, sobre todo mujeres, ¿no? Que hacen una reflexión de lo que nosotros llamamos la autoetnografía, que es hacer ese cuestionamiento, ¿no? Del investigador, de plantearse sus propias dudas y tratar de reflexionar sobre su propia persona, su papel como investigador, y eso a veces es muy difícil, no cualquiera lo hace. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría ahí y pues agradezco también la asistencia de los estudiantes y pasamos a las preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí un papel con dos preguntas. La primera, ¿dónde podemos adquirirlo? Ya está aquí. Ahí está. ¿Cuánto cuesta? 180 a propósito de la pregunta, entonces está ahí. Muy bien. Y la otra pregunta, no la entendí muy bien, pero bueno, yo no participé en este libro, nada más me invitaron a comentarlo. Y quiero decir que es una reflexión que sí ya tiene algunos años
o parte de las reflexiones que se expresan en el libro ya tiene algunos años como una como una oposición a las grandes corrientes que se está trabajando por parte de América Latina. Hay varias investigadoras, investigadores, grupos colectivos de organizaciones civiles que están haciendo eco en redes de organizaciones que están promoviendo una perspectiva alterna, en este caso desde la alimentación, pero también desde las maneras de cómo generar conocimiento y cómo socializar. Bueno, aquí atendiendo unas preguntas, es justamente de si entonces podemos confiar en nuestros alimentos que se producen en el campo. Sí podemos confiar en ellos, a veces no sabemos cuál es la procedencia y eso es donde a veces es como que posiblemente en riesgo. Nuestros alimentos a veces pues los conseguimos en mercados locales, en la tienda de la esquina, en el tianguis, y algunos de ellos pues no sabemos a lo mejor dónde fueron producidos. ¿Cómo podemos a lo mejor disminuir algún riesgo? Pues sabemos que como medidas generales en la preparación de alimentos pues es desde su lavado, desinfección, si traen sobre todo en la superficie algún residuo de productos químicos. Algunos alimentos pues sí se someten a algún proceso de cocción, pero este ya es de manera general para consumir alimentos, digamos que garanticemos que no nos van a hacer daño. Pueden ser que algunos sí vengan contaminados con toxinas, pero muchas de estas toxinas son producidas por algunos hongos. Esto es muy común incluso en el maíz, pero en las, digamos, empresas o negocios donde utilizan el maíz para procesarlo, sí hacen pruebas también, por ejemplo, de contenidos de humedad o el monitoreo, porque hay una serie de hongos, Aspergillus niger, que estos sí provocan toxinas. Entonces muchas veces lo que hacen es pues curar estos granos para evitar el desarrollo de estos hongos. Pero también tenemos a lo mejor alimentos que sí los vende directamente el productor. Entonces a veces hay productores locales, aquí tenemos uno de ellos, es el comercial para Emanuel. Es uno de los chicos que él ha emprendido su propia empresa, produce sus alimentos orgánicos, provee por aquí algunos negocios que se dedican a la venta de ensaladas, pero a veces sí no necesariamente a veces sabemos de dónde viene ese alimento, pero si utilizamos a lo mejor las medidas de limpieza, de higiene para consumir ese alimento, es posible. Y entonces, ¿qué es lo más viable para nuestra alimentación? Pues yo creo que elegir aquellos alimentos que van con nuestro entorno y nuestra región. La dieta es de cada uno. Yo no le puedo decir a lo mejor al doctor Nabor, a la doctora Adriana, todos vamos a comer esto lo mismo hoy todos los días. No, porque cada uno tenemos entonces actividades diferentes. A lo mejor uno de ustedes es deportista, a alguno a lo mejor le gusta estar más en la computadora, tenemos actividades diferentes, entonces la dieta es de cada uno y va a estar regida por las actividades que realicemos y los gustos que tengamos. Entonces, una torta no es mala, ¿verdad? Si a esa torta le ponemos, ¿qué les gusta? Pues lleva el pan, lleva a lo mejor frijoles, lleva queso, chile, jitomate. No es malo, lo bueno, lo que hay que saber es saber combinar. Y si tú conoces por lo menos la variedad de frutas, hortalizas que se dan en la región, pues puedes fácilmente elegir. A la hora de comer a lo mejor un jitomate, pues ya saqué a lo mejor una puya verde que le llaman aquí, ¿qué más pueden combinar en su plato todos los días? Unos rábanos, que también tenemos por aquí todavía productores locales, que tienen sus ecuaros, le llaman también a estas pequeñas extensiones de suelo donde ellos producen sus hortalizas. Entonces hay que elegir bien, chicos, un plato bien adornado, combinado con diferentes colores y que no es caro. ¿Sí? No nos vamos a ir a un salmón o a que les gustan las aceitunas, no, con lo que tenemos aquí variado es bueno alimentarnos y que lo incluyan en su dieta. Quería hacer un comentario sobre esta misma pregunta.
Es que en el libro hay algo que me llamó la atención, que decía que sí confiaran en los alimentos, pero no solamente en los alimentos, sino más bien no tiene que ver con la confianza en los alimentos, sino la confianza en la sabiduría de la gente. Muchos de ustedes han de haber escuchado a sus abuelos o han observado a sus abuelos, y más que hay gente que vive en el campo, cómo se alimentan, ¿no? Muchos de ellos a veces ni siquiera prueban Coca-Cola, ¿no? O gansitos y eso, ¿no? Pero entonces observen, y ahí está la respuesta: cómo confiar en esa sabiduría que mucha gente del campo todavía tiene, ¿no? En estos campesinos tradicionales, ¿no? Cómo come la gente que, obsérvenlo, que ha vivido muchos años y sigue sana, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos embates, ¿no? ¿Es una pregunta? Sí, a capela. ¿Sí? Bueno, más que pregunta es un aporte de lo que me ha tocado a mí. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, pues primero, felicidades, doctor. Yo nada más, lo poquito que quiero aportarles es que a mí me preocupa, por ejemplo, que toda la ciénaga de Chapala, ahorita nosotros vamos a poder salir y tener una vista panorámica hermosa, ¿no? En tonalidades de verdes, todavía. Mi preocupación es cuando llegue en un momento, Zaguayo se está llenando de gente en una velocidad preocupante, y yo creo que no tarda mucho en que las transnacionales lleguen a ocupar esos vastos campos verdes y se vuelva un mar de plástico, como ya lo tenemos en el Valle de Zamora, que vas bajando Chavinda y ves blanco, nada más. O sea, el reflejo del sol, incluso todo eso uno como productor debe tomar mucho en cuenta, porque el plástico está reflejando también el sol y es cuestiones climáticas que nos van a afectar. Yo como productor tengo problemas con el agua, la ciudad entera tiene problemas de agua. Entonces, a mí lo que me da coraje es que llegan transnacionales y ellos no tienen ningún problema con el agua, ¿no? Nos decía la doctora Adriana, políticas donde pues se les da el terreno, se les da las concesiones del agua, y a los pequeños productores, nosotros ahorita nos estamos organizando en el ejido La Hierbabuena, somos 14 productores y estamos juntando centavos para poder hacer un estudio para buscar agua, porque la perforación de la cual nos estábamos abasteciendo bajó completamente el caudal y no tenemos agua. Entonces a mí me preocupa, me va a encantar leer el libro, yo creo, me va a ayudar mucho, y nada más ese es mi aporte, ¿no? ¿A quién le vamos a dejar, por ejemplo? Hay muchos estudiantes, la universidad debe de empoderarse, y los estudiantes yo creo que también, en atender lo que sigue, lo que viene, porque si llegan los tradicionales o los mismos productores empiezan a querer, lo que nos decían, desarrollar más, pues obviamente van a necesitar más insumos, van a necesitar semillas, y ¿a quién le vamos a dejar eso? Pues seguramente a las transnacionales, ¿no? Es difícil que los productores confíen en alguien de Huarache, porque uno les dice, bueno, yo no estoy utilizando el producto que tú estás utilizando, yo lo estoy sustituyendo por esto, pero a veces desconfían. ¿Por qué? Porque la empresa les llega con un paquete, como decían ustedes, tecnológico, una bonita imagen, una etiqueta guapa, donde les dicen, no, pues aplícalo, y es más, es como el medicamento, ¿no? Les compran lo psicológico y nada más se quedan con su dinero, porque en realidad hay veces que esos productos ni siquiera funcionan, ni siquiera sirven, y nomás le están jodiendo los riñones al productor que lo está aplicando, porque ni siquiera tenemos las medidas necesarias para aplicar ese tipo de productos. Y es verdad, Zaguayo se va a hundir en diabetes, hipertensión y problemas de riñón, problemas de salud. Eso es lo que yo veo a un futuro ya. Cuando yo estaba en el pupitre, pues eso se veía al 2050, nos decían, va a haber escasez de agua y no sé qué, y ya lo estamos viviendo. Las vacas, el problema que tenemos, ¿no? La importancia del alimento de la milpa, como decía la doctora. No sé por qué queremos comer todos los días carne, cuando en realidad alguien sabe lo que le causa la carne al organismo.
y todos los días se volvió un alimento barato y accesible. Anteriormente yo también vengo de un pueblo, gracias a Dios vengo de un pueblito donde comemos carne una vez o 2 veces a la semana, y esas tradiciones son memoria genética que nosotros tenemos, donde nuestra capacidad y nuestro sistema digestivo no está diseñado del todo para carne todos los días. Bueno, esa es una aportación que les quería hacer, y pues muchas gracias. Bueno, sí, yo lo que quisiera comentar también es que en el libro pues se mencionan problemas como por ejemplo la cuestión del cambio climático, ¿no? Entonces una cosa lleva a la otra, ¿no? El cambio climático, la escasez de agua, la sequía, el incremento de las sequías y la producción agrícola, entre más insumos pues más encarecimiento de los productos, y por lo tanto pues más encarecimiento en la adquisición por parte de los consumidores, ¿no? Y pues ¿cuál es la solución de todo esto? Grosso modo, incluso la FAO o agencias internacionales han dicho que la agricultura campesina, la agricultura familiar, rescatando toda esta tradición cultural que tenemos en los países en donde todavía la América Latina, de África, de Asia, en donde todavía la población rural, a pesar de los pesares, y se diga lo que se diga de la concentración de la población de todos nuestros países en grandes ciudades y grandes zonas metropolitanas, pues sigue habiendo una cantidad muy importante a nivel mundial de sociedades o de habitantes o localidades rurales. ¿De qué van a vivir ellos? Bueno, pues precisamente el libro discute también sobre ese tema de la nueva relación entre campo y ciudad, y la nueva relación del campo-ciudad en las zonas periurbanas, en los huertos urbanos, pues es acercarse a los productores, a los pequeños productores, de fortalecer la agricultura campesina y tratar de obtener de ahí pues todos los implementos, productos agropecuarios que necesitamos para una dieta balanceada, para una dieta que sea sana, que nos ayude para no agarrar, que pueda prevenir enfermedades y que ayude, ¿no?, a la cuestión de mejorar la salud de los habitantes de este país. En algún momento fuimos autosuficientes en términos de productos básicos. No se sabe por qué, pero sí se sabe por qué dejamos de serlo, que sí se sabe bien por qué. Dejamos de ser productores y nos convertimos en consumidores, en clientes de las grandes corporaciones transnacionales. Y yo creo que ahora que hablan de la cuarta transformación, pues parece que la intencionalidad del gobierno es volver a fortalecer a este sector de la agricultura familiar campesina para volver a ese nivel de soberanía y de autosuficiencia alimentaria. Yo creo que vivimos momentos muy, muy importantes de cambio, que los jóvenes tienen que adaptarse y tienen que ser parte de ese cambio, si no, no veo quiénes sean los que lo van a empujar y lo van a echar para adelante y sacar al país de la situación económica tan crítica en la que está. Finalmente cierro mi intervención con una idea que decía Vandana Shiva, que ella ha hablado mucho sobre la cuestión del agua, mucho sobre la cuestión de la agricultura, y es una luchadora incansable en contra de las transnacionales y de las multinacionales. Ella dice que la forma actual de ser revolucionario es cultivando tus propios alimentos en tu huerto. Mi invitación es que ustedes que están en una zona donde siento que muchos de ustedes provienen de familias que tienen una relación cercana al campo, pues también intenten producir sus propios alimentos. Acérquense a la agricultura. La agricultura es la vida. Yo creo que hay ahí toda un pensamiento, tal vez una mística que hay en el libro, y por eso pues también tendrían que leer el libro. Hay una mística a la que los invitamos para reflexionar en cómo cultivar, cómo aprender y cómo acercarse a la agricultura, porque finalmente la agricultura es lo único que nos va a salvar. Este tipo de agricultura es lo único que nos va a salvar de esta situación que estamos enfrentando en esta crisis alimentaria. Muchas gracias. Bueno, con este comentario damos por terminado este ejercicio.
espero que se lleven buenas ideas y que puedan disfrutar también de la lectura del libro. Muchas gracias. Iba a ver algo. ¿Ibas a decir algo? Bueno, chavos, antes de que se retiren, pues nada más por protocolo le hacemos entrega de su constancia a cada uno de los presentadores. Leeré correspondiente a nuestro invitado, el editor del libro, que dice así: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la presente constancia a Yerga Villagómez Velázquez por haber participado como presentador del libro Hacia una reflexión decolonial de la alimentación en el occidente de México, celebrado el día de hoy. Firma el doctor Eduardo Santiago Nabor como coordinador de la trayectoria de estudios multiculturales y un servidor como coordinador del CEPIN. Muchas gracias. Y les recuerdo que el siguiente CEPIN está programado para el 2 de mayo. Van a venir museógrafos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco. Y tendremos también una invitada el 23 de mayo que viene del Colmich, la doctora Susi Gwendolyn Ramírez Peña. Y cerraremos el semestre con la presentación de una novela de un historiador economista que se llama Sergio Valerio Ulloa, que viene a presentarnos su obra La miel amarga de tus besos. Y en este acto presentará el maestro David Calderón y un servidor. ¿Sí? Pues los esperamos para el próximo CEPIN el 2 de mayo. Gracias, chicos.